discurso de hoy, he decidido enfocarlo desde el autor, pero el autor como compromiso político también, como persona que busca la voluntad política de hacer evolucionar a otros autores, ¿no? Un poco en eso es donde deberíamos basar el futuro. Entonces, bueno, como elemento bilateral, como soy y como cualquiera que sea marroquí, que escriba en español, o al contrario, cualquier posible combinación, el primer paso es conocer la propia identidad. Si no conocemos nuestra propia identidad, no podemos llegar a un paso más allá. Si no conocemos la propia identidad, tampoco vamos a saber evaluar por dónde falla el proceso. Hablamos de Marruecos, hablamos de España y hablamos de una cultura. La cultura te da la lengua te da la cultura. Hay un proceso mixto y somos un elemento mixto. Estamos situados en el mismo punto cardinal del mapa, han pasado los mismos pueblos por un sitio y por el otro. No puede haber tanta diferencia como la que nosotros mismos nos hacemos creer. Fallo. Hablamos de un proceso creativo. Elena Benarroch, diseñadora, judía, aquí, de Tánger, no se la considera en España un neodiseño hispano-marroquí, no, se considera una diseñadora. En la literatura no pasa eso. Elementos como, no sé, Concha Cuetos o Concha Velasco como actrices, o en la política podemos dar un salto sideral e irnos a Jean-Luc Mélenchon, o en la filosofía humaniza José Luis Alberto, ¿no? Sí, todos estos elementos son gente que culturalmente su visión del mundo se la ha dado Marruecos. Su cultura se la ha dado Marruecos. Se han construido como personas dentro de una sociedad que es aquí. No es ahora, pero es aquí. Sin embargo, no se les considera un elemento extranjero. Ahí vamos al punto. Hay que cambiar el paradigma. Para cambiar el paradigma tenemos que ser conscientes, por tanto, que no existe una literatura extranjera escrita en un tercer idioma. Existe una literatura escrita en un idioma, y ese idioma es una lengua de expresión. Se nos pone muchas veces sobre la mesa esta paradoja de ser del norte, de ser del sur, de ser del este, del oeste, de la modernidad, la tradición. Cambiemos el paradigma, vuelvo a ese punto. Yo, por ejemplo, como autor, hago poesía, teatro, artículos, fotografía y pintura, etc. Son lenguajes creativos. El idioma que elegimos para escribir es otro elemento más de ese proceso creativo. Con lo cual, si a mí me viene la inspiración, lo mismo necesito coger un trozo de arcilla y darle forma. Y lo mismo la inspiración me llega de manera que necesito hacer un poema en castellano o un artículo en inglés. Entonces, es una parte más del proceso creativo. No debemos utilizarlo como una barrera. Escribir en castellano es como hacer una escultura en castellano. No se hace una escultura en castellano, se hace una escultura. ¿Con qué haces la escultura? Con lo que tienes aquí. Es un modo de expresión, en este caso la arcilla, y también lo es el castellano. Si a mí esa inspiración me lleva a que la mejor manera de expresar lo que quiero expresar, ¿no? Valga la redundancia, que es la mejor manera de canalizar el proceso creativo, una lengua en concreto, la lengua ahí es una herramienta. La cultura es mucho más. Yo puedo escribir un poema en castellano y que el ritmo sea de literatura francesa. En mi cultura. Lorca podía escribir el diván del Tamarit, y es un diván, y no se considera una cosa más allá, ¿no? Hablábamos antes, bueno, Cristian nombraba a Shukri, como no, siempre llegamos a Shukri de una manera u otra. Bueno, Shukri y Emravet, cuando eran, han sido amigos de la familia, igual que Bela Bowles. El proceso creativo
en el momento en el que ellos son analfabetos, es que ellos piensan una historia relativa a su cultura. Bowles no hablaba Dariche. Ellos no podían expresar tanto el cuento que querían contar, la fábula, si la expresaban en inglés, porque no había nivel de eso. ¿Cuál era el punto en común? El castellano. ¿Cuál era el vehículo para la creación? Una grabadora. Coges la grabadora, me cuentas el cuento, y yo, que soy Paul Bowles, cojo ese cuento que me has contado, cuento bereber, marroquí, o como lo queramos llamar, depende, me lo cuentas en español, yo me puedo enterar en español, y luego lo traduzco en inglés. Y la obra sale publicada en inglés. Es un proceso. Eso los convierte a ellos en parte de esta literatura hispano-magrebí o neoliteratura, como llaman algunos, etcétera, o no. Eso es lo que nos deberíamos preguntar un poco, ¿no? O sea, ¿dónde nos lleva? Si cambiamos el paradigma, si vemos el lenguaje solo como una herramienta más, ¿dónde nos lleva? Y a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Si no cambiamos el paradigma, no podemos llegar más allá. Si no cambiamos el paradigma, pues por ejemplo, veríamos que Jean-Luc Mélenchon, si se llamara Félix Houphouët-Boigny, entonces se vería peor que se presentara a las presidenciales francesas, cuando la historia puede ser la misma. ¿Qué separa culturalmente a Jean-Luc Mélenchon y a Najat Vallaud-Belkacem, por ejemplo, ¿no? Son dos personas que han nacido en Marruecos, se han criado en Marruecos, han cogido una cultura, etcétera, y luego lo han llevado al otro lado. Al final importa tanto el idioma en el que esté el nombre de esa persona que hacemos más diferencia de la que en realidad hay. Entonces yo lo que invito es a romper el paradigma para que entre todos analicemos un poco qué es lo que falla, conocer esa identidad y llevarla un poco más allá. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué les falta a los chavales? Hay una generación, sobre todo de menos de 30 años, fabulosa, que necesita apoyo y necesita referentes. Hay un salto generacional en Marruecos preocupante, porque hay una generación maravillosa que tiene mucho potencial y luego hay referentes que se han criado también en otra época y de otra manera. Falta gente, digamos, más de mi franja de edad para hacer ver a la juventud que tienen referentes con los que pueden empatizar más fácil. Para eso, si publicamos más obras, mejor. Pero si dejamos de invitar, por ejemplo, como centro educativo, como Centro Cervantes, por ejemplo, ¿no? Si dejamos de invitar a alguien que se llame Mohamed, por ejemplo, ¿no? Vamos a omitir apellido y demás, que escribe en español, porque se le considera no alguien que escribe en la lengua que estamos defendiendo, sino alguien que viene de otro país y escribe en otra lengua y tal, estamos circunscribiéndolo un poco. Si rompemos el paradigma, ya lo llevamos a un tercer punto, que vamos a invitar a tal acto gente que escriba bien, en castellano, en tal materia, en tal cosa. ¿Y qué más nos da que se llame Jean o Mohamed o Antonio? Nos tiene que dar igual. Y yo ahora, dentro de unos días, tengo un acto dentro del Festival de Cine Africano, una ruta literaria con Antonio Lozano y con Abderrahmane El Bethri. ¿Cuál de los dos se considera un autor en lengua castellana? Los dos, ¿no? ¿Cuál de los dos realmente puede ser invitado a cualquier congreso sobre lengua castellana? Antonio. Mientras Abderrahmane sea la anécdota, el marroquí que habla en español, no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que dar un paso un poco más allá. En tanto a la literatura, también hay que evitar no solo el publicar más y tal, que digamos lo que deberíamos buscar, ¿no? Facilitar la publicación y la celebración de congresos, festivales, premios, como se ha dicho varias veces, estoy absolutamente de acuerdo, pero también hay que evitar ciertos errores en esa literatura. Hay que contar la realidad, hay que realizar ficción, hay que romper estereotipos, porque si no vamos a quedarnos muy enclaustrados. No hay que tener miedo a escribir una novela marroquí, pero ambientada en el Londres victoriano. ¿Por qué no?
porque eso hace que sea menos literatura marroquí. Pero luego, dentro de todo eso, hay un fallo. Dentro de todo lo bueno que podemos aprender de cómo esto lo manejan los franceses, sí que hay un fallo que yo veo recurrente en la literatura de marroquíes que escriben en francés, que se considera literatura francesa. O sea, una vez que ya ganas un concurso, no con un autor, sino con dos, vale. Pero lo que debemos rehusar siempre es una corriente que a mí me preocupa, que es el neo-orientalismo. Sí, que igual que antes te marcaba en la época orientalista, ¿no? que todo era aquí belleza y sensualidad y todo así como muy mágico, porque se alejaba mucho de la sociedad industrial. Ahora vemos en el neo-orientalismo que esas mujeres que nos vestían en el orientalismo casi sin ropa, ahora llevan ropa de más. La realidad no era esa, ni es la que te venden ahora en el neo-orientalismo, ¿no? Hay autores que, digamos, proscriben un poco parte de su obra para contar lo que el europeo cree saber de ti. Es como si llego al aeropuerto de Málaga y me encuentro que vende como típico español el toro, un trozo de jamón serrano y un gorro mexicano. Bien, el gorro mexicano está ahí porque alguien espera llegar a España y comprar un gorro mexicano. El que todos los marroquíes tengan que ser inmigrantes árabes, hablar con acento, no tener una carrera universitaria y tal, y ambientar toda la obra en eso, flaco favor también nos hace. Eso existe, pero cuenta la realidad y cuenta también todas las realidades. O sea, no debemos satisfacer al elemento estereotipado. Como autores tenemos la responsabilidad de escribir de la realidad que nos acontece, de denunciar lo que haya que denunciar y de ir un poco siempre más allá. Vuelvo al elemento este de facilitar un poco la publicación o la difusión. No se confía en que un autor que se apellide Ben Sacren tenga recorrido en España, por ejemplo, y las editoriales te lo rechazan. Ni siquiera autores reconocidos como Martin Ravel. Yo me veo que ahora lo comentaba antes con Maribel, que quiere traducir el hash al castellano y te encuentra dificultades. No hay realmente editoriales que estén apostando por descubrir una realidad. Quizás deba hacerse desde aquí. Yo estoy intentando que haya editoriales que se vengan a Marruecos, que abran filiales. No porque no haya editoriales aquí, sino porque saben publicar más en español. ¿Por qué no abrir una filial? ¿Por qué no que organicen festivales? ¿Por qué no colaborar? Hay mucha más gente que escribe en español de la que aparece. Y hay mucha más calidad de escritores marroquíes que escriben en castellano de la que somos conscientes. Porque el baremo, lo que yo veo publicado, no es la calidad que yo sé que hay, pero no confían en que se les vaya a publicar. Necesitamos que se publique más para que vean que hay referentes, que esos referentes no se inviten como la anécdota, sino como un buen escritor en castellano. Y entonces cuando podremos avanzar en algún sentido. Por volver al ejemplo francés y terminar un poco y dar el tono de palabra y tal, no vamos a alcanzar, digamos, el punto de arranque, no digo de evolución, sino simplemente de arranque, hasta que no se contemple no como una literatura extranjera, sino como una literatura escrita en castellano. Simplemente eso. Vuelvo al principio de la intervención y pido ayuda, porque al fin y al cabo es a lo que estamos. Aquí hay académicos, hay de todo, hay instituciones. El cómo romper ese paradigma debería ser el primer reto. Luego ya llegaremos a festivales y demás.